Presentamos Trocha Abierta. Muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es Trocha Abierta a través de la gran cadena exitosa a nivel nacional. Mi nombre, Nicola Castillero, en compañía hoy de mi padre, la segunda generación, José Alfonso Castillero. Me acompaña el licenciado Martín González, como siempre, y un invitado especial. Especial, porque las personas preguntan, ¿dónde está? ¿Dónde está? Pero aquí está. José Blandón está con nosotros esta tarde como invitado. Tiene el tiempo corriendo por unos compromisos, así que él va a decidir hasta dónde puede llegar con nosotros en el programa dependiendo de su agenda. Pero vamos a decirle José Blandón, porque si le decimos José, eso es muy, puede interpretarse como palo. José Blandón. Bienvenido, gracias por aceptar la invitación. Antes es importante que te digan José Blandón para que te diferencien de un José Castillero que anda por ahí. José Blandón, antes de empezar, hoy vamos a tratar el tema de la ley electoral, pero antes, oye, al alcalde nuevo yo no lo veo ni en las curvas, como se dice, no lo veo ni en las curvas y me da como cosa porque mire, si nosotros le hubiéramos seguido la línea, quizás ya en 1 año y medio o en 2 hubiéramos tenido la bahía limpia y ya hubiéramos tenido la playa lista, hubiéramos estado como Dubái o como Tel Aviv. ¿No cree? Ya la hubiéramos tenido. Hubiéramos estado todos en la playa. ¿Qué opina? Rapidito. Eso iba a estar rapidito, ¿no cree? Sí, hombre, ya de verdad, tomándole la palabra lo que él decía, a estas alturas debía haber estado lista ya la playa, estaría la bahía limpia. Sí, estaría tu papá ya en Pichifrío, allá bañándose. Hey, la bahía ya hubiera estado limpia y la playa ya hubiera estado Alfonsito en hilo dental ahí en hilo dental, para que sepa. Lo que sí es que donde metía el pie en esa agua, él mismo se le descomponía el pie. Esa agua, nada más lo único que son inmunes a esa agua son los bodyboarders de Boca la Caja. O sea, ellos se meten y no les pasa nada. Pero bueno, empezando, José Blandón, ¿por qué crees que, qué piensas que buscan los diputados con estas reformas? Bueno, mira, para mí es evidente que el propósito de la bancada del PRD y varios diputados de Cambio Democrático es, por un lado, quitarle poder al Tribunal Electoral y salirse los partidos y las candidaturas de la fiscalización del Tribunal Electoral sobre todo del uso de recursos y desmontar la reforma que se hizo para las elecciones pasadas. La reforma que se aprobaron al Código Electoral en el quinquenio pasado fue con mucho la reforma más ambiciosa que se ha hecho al sistema electoral panameño, donde por primera vez se establecieron los topes, tanto los topes de lo que puedes gastar en campaña como los topes que puedes recibir de donaciones de personas naturales o personas jurídicas, y una serie de limitaciones, sobre todo para quienes estaban en gobierno. Ahora, pues el PRD, que ahora le toca estar en gobierno, ya no son los de oposición, ahora quieren desmontar todo eso para volver al sistema que existió, por ejemplo, para la elección del 2014, donde el gobierno de aquel entonces utilizó los recursos estatales con total libertad para tratar de aprobar, pues, de que saliera tanto su candidato como los candidatos a diputados, alcaldes y representantes del partido gobernante en aquel entonces, ¿no? Yo creo que eso es lo que estamos viendo hoy en día. Mira, a su criterio, ¿a qué se debe el retiro de los magistrados del Tribunal Electoral, de la Comisión de Reformas Electorales en la Asamblea? ¿Por qué se retiraron? Bueno, yo creo que hubo dos cosas allí, ¿no? Por un lado, pues que en el primer bloque se presentaron como 50 propuestas de modificación que variaban totalmente. Nadie quiere desconocer
la facultad constitucional que tiene la Asamblea de hacerle modificaciones al proyecto de ley. Pero una cosa es hacerle modificaciones al proyecto de ley y otra cosa es querer redactar un proyecto de ley totalmente nuevo y que eche para atrás en varios años el sistema electoral que teníamos en el país. Y por otro lado, según entiendo, yo no estuve en esa sesión, pero lo que entiendo de quienes sí estuvieron es que realmente hubo un trato muy grosero por parte de los diputados hacia los magistrados del Tribunal Electoral, pues se les negó la palabra en un momento dado. Cuando finalmente se les dio, los cortaron en mitad de la intervención. O sea, hubo una situación en que prácticamente pues el mensaje que recibieron como institución es que ellos iban a estar ahí como convidados de piedra, pero que no iban a ser escuchados. Tienen todo el motivo. Tienen todo el motivo para retirarse, porque yo también me hubiera retirado si eso hubiera estado así. Martín, adelante. Mira, yo creo que de lo que también he observado, ya últimamente la corrupción está tan exacerbada, la situación que estamos viviendo del entorno de cómo se conformó la actual Asamblea Nacional deja mucho que decir, y créeme que a veces no le pongo atención a ese circo llamado Asamblea, porque no hay nada positivo ni nada edificante. Lo cierto es que lo que está ocurriendo es que como el principal objetivo, a Chalito y a mí en la Facultad de Derecho nos enseñaron que el principal objetivo y primordial objetivo de todo partido político en las clases de ciencia política era el primero alcanzar el poder, y el segundo y principal objetivo es mantenerse, y hay dos maneras de mantenerse. Entonces, ¿qué ocurre con los señores diputados? Su principal objetivo es reelegirse. A ellos no les importa el país, ni le importa nada ni nadie. Y eso los tiro a todos, incluyendo, con el mayor de los respetos que le tengo al ex diputado Chalito Blandón y ex alcalde y colega, en su casi totalidad, con sobradas excepciones o honrosas excepciones, y nos van a sobrar dedos de una mano. Entonces, como el principal objetivo que tienen la mayoría de los que están integrando allí es reelegirse, ellos están buscando crearse un saco a la medida. Están buscando la manera de establecerse situaciones muy propias para ellos. Y eso es realmente lo que ellos están tratando de ver, de lo que hemos visto pues en la noticia, de incrementar el tope de la campaña, de buscar más financiamiento, de lo que le escuché al diputado independiente Juan Diego, legalizar las donaciones de personas que han tenido nexos con el narcotráfico o con corrupción, siempre y cuando pues ya hayan cumplido con su pena o con la sanción que le han dado cada condena. Entonces, en la medida que exista la reelección inmediata en la Asamblea, vamos a tener este tétrico espectáculo que hemos estado viendo en ese hemiciclo. En la medida que eso se borre, quizás la gente empiece entonces a pensar en el país, y quizás piense la gente también, atendiendo de la calidad de la educación de nuestra población, a escoger mejor y ver qué vamos a tener entonces como país. Pero desde mi punto de vista, en la medida que la reelección sea permitida de manera inmediata, el principal norte de todos y cada uno, en su inmensa mayoría, casi en su totalidad, de los señores que están ahí, es reelegirse y mantener su status quo, y eso es lo que a ellos les importa. Es más, ya ellos sienten que eso es correcto, que ese comportamiento está bien, sociológicamente están tan afectados que ellos no se sienten delincuentes. Entonces, pues eso es desgraciadamente lo que está pasando allí. Es mi conclusión de esa situación. Y lo triste también, diputado, el colega Blandón, es que yo no he visto un papel activo de la oposición, y no quiero solamente por lo que le toca a usted como una parte de la oposición, porque también la otra oposición debiera ser la gente del CD,
que ya estamos viendo que no son tal oposición, que están haciendo causa común con la gente del gobierno de turno de mi partido, ¿ya? Y simplemente pues es lo que estamos viendo, así que yo no sé cómo tú lo observas, Chalito. Sí, bueno, mira, yo concuerdo en que gran parte de lo que estamos viendo hoy en el país, no solamente en esta discusión de las reformas electorales, es producto de un sistema político previsto en la Constitución que ya no funciona, que ya quedó obsoleto. Cambiar el tema de la reelección indefinida, cambiar la forma en que se escogen los diputados, cómo se integra la Asamblea, incluso el número de diputados y las facultades de este órgano del Estado, dependen de un cambio constitucional. Y no va a ser la misma Asamblea la que va a hacer ese cambio. La única manera de hacerlo es desde fuera de la Asamblea a través de una constituyente. Pues, lamentablemente, pues no se han logrado las condiciones para que la constituyente se pueda dar, pero sigo pensando que ese es el único camino si queremos cambios de verdad en el país. Con respecto a lo que está ocurriendo ahora mismo, yo reitero, sí, lo que se está viendo, a mi juicio, es un grupo de diputados, más allá de bancadas, que están buscando hacerse un traje a la medida, en donde están presentando propuestas que van a resolver temas específicos. Por ejemplo, hay una disputa ahora mismo en Cambio Democrático de si hacer o no una convención extraordinaria para cambiar a la directiva actual y elegir una nueva junta directiva. Hay un artículo que presentaron para hacer posible la convención extraordinaria, porque la diputada Yanibel Ábrego quiere que se dé. Entonces están utilizando la reforma electoral para solventar una diferencia que hay en el interno de un colectivo. Por el otro lado, hay la preocupación de que candidaturas independientes o figuras de partido puedan beneficiarse de sus redes sociales y de su entrada en las mismas, y entonces están prohibiendo lo que ellos llaman publicidad gratuita en redes sociales. Oh, pero qué locura. Entonces, si yo, para que nos entendamos de lo que ellos están hablando, mañana un periodista reconocido, un influencer, que es panameñista, por decir algo, dice, hombre, Blandón sería un buen presidente, entonces ellos dicen que eso es publicidad gratuita y eso no se puede hacer. Entonces, ese tipo de cosas, porque, y lo que tengo entendido que eso tiene un nombre y apellido allá en la asamblea, que en privado lo dice, no, esto es para fulanito o fulanita. Entonces, eso realmente, como te digo, desdibuja lo que debe ser el propósito de una reforma electoral. Una reforma electoral es para regir el sistema de manera general, sin estar viendo problemas específicos. Cada vez que un partido político ha buscado hacer cambios para hacerse un vestido a la medida, de manera irónica, el resultado, lo que ha demostrado la historia, es que eso le termina rebotando, le termina resultando como un boomerang. En el año 94, para la reforma de la elección del 94, fue el Partido Demócrata Cristiano en aquel entonces que propuso cambiar la figura del residuo para beneficiar a los partidos grandes, porque ellos pensaban en aquel momento, no sé qué se fumaron, que ellos eran un partido grande, ¿no? ¿Y qué resultó? Esa reforma que ellos propusieron, ellos resultaron siendo los más afectados, porque de ahí para adelante la democracia cristiana nada más sacaba un diputado, un diputado, un diputado, un diputado, y ahora no tienen ninguno. Pero ellos fueron los que propusieron esa figura. En el año 2002 fue la presidenta Moscoso la que propuso eliminar las primarias para candidatos presidenciales, porque ella no quería que Alberto Vallarino fuera candidato. Y ella sabía que si había primaria, Alberto tenía la posibilidad de ganar. Entonces ella eliminó las primarias. ¿A quién terminó afectando esa reforma? Al propio partido
arnulfista en aquel entonces, porque entonces no fue Alberto, pero Endara se salió del partido para postularse con Solidaridad y Endara sacó 30% de los votos y José Miguel Alemán, que era el candidato del partido, sacó 17% de los votos. Ese fue el resultado de haber propuesto nosotros mismos, por decirlo así, que eliminaran las primarias. Entonces, esa tentación de querer usar la mayoría en la asamblea para hacerte un traje a la medida no es nueva. Pero lo que yo creo que no están entendiendo los que tienen hoy la mayoría en la asamblea es que estamos viviendo una circunstancia totalmente distinta a la que se pudo vivir en años anteriores, porque hay una crisis económica sin precedentes en el país. O sea, aquí nosotros del 90 para acá, quizás en los meses después de la invasión, hubo un nivel de desempleo tan alto como el que hay hoy en día, de 2 dígitos, de 20% de desempleo, con una deuda cada vez mayor, con una caja del Seguro Social ya a punto de estallar, con los índices de delincuencia y de homicidios aumentando, con una crisis de credibilidad sin precedentes hacia la clase política. Hombre, en la pasada elección, 1 de cada 4 personas que votaron para presidente de la República votaron con candidatos independientes, por fuera de los partidos políticos. 1 de cada 4, el 25%. Entonces, si nosotros en los partidos políticos no nos queremos dar cuenta que el electorado ya nos hizo un llamado de atención y, como quien dice, nos metió un reglazo, una melada, coge, pórtate bien, si no la próxima te vamos a sacar del ruedo totalmente. Si nosotros no entendemos eso, estamos llevando al país hacia una situación parecida a la de Venezuela o la de Perú hoy en día y después no nos quejemos. Exacto. Después no nos quejemos. Entonces, José, esa es la preocupación que nosotros tenemos. José Blandón, no sé si usted quiere, ¿quién controla la asamblea en este momento? Porque lo que usted me está diciendo de que, o sea, imagínate esto, si yo hago una mención o un influencer, o sea, hasta dónde están llegando, eso ya sería publicidad. Hombre, por favor, ¿a quién se le ocurre pensar eso? Eso es una mente maligna, eso es con un solo fin. Eso no puede ser. Entonces, ¿los meten preso? ¿Qué será? ¿O te cortan? Entonces, ¿qué publicidad puedes tener? No entiendo. ¿Quién controla la asamblea? Quería preguntarle a Chalo, ¿a quién supuestamente tú estabas diciendo que quería beneficiar a uno o dos? ¿A quiénes quieren beneficiar? Bueno, te reitero, hay unas reformas que pretenden beneficiar a Yanaivel en su lucha contra Rómulo Rux. Hay reformas que están atendiendo a las peleas internas que hay dentro del PRD. O sea, buscan beneficiar al vicepresidente de la República. Hay reformas que buscan beneficiar a los diputados que están en el cargo para lograr reelegirse, como decía Martín. O sea, ahí cada cual ha estado viendo qué le conviene más. Sí. Y eso es lo que están haciendo con la reforma electoral. No lo que le conviene más al país, lo que le conviene más a ellos, ¿no? Entonces, ¿Usted tiene aspiraciones para el 24? Sí, por supuesto, como político, como presidente de un colectivo, sí, por supuesto que tengo aspiraciones. Acuérdate, Nicola, que el que no aspira, expira. Y como no, Chalo es un hombre joven. Él es una persona muy calmada, por eso que no lo ves mucho discutiendo. Si no se hubiera prendido el rancho con esto, imagínate todo lo que nos está diciendo. Yo hubiera prendido esa asamblea. Yo voy a estar hoy al mediodía en la asamblea y vamos a intervenir dentro del debate en la comisión de gobierno. Pero fíjate, a la pregunta que hacías, ¿quién manda? Yo más que quién manda en la asamblea, la pregunta es ¿quién está mandando en este país? Exacto. Porque hay gente que está diciendo, no, es que aquí manda la asamblea, el problema es la asamblea. No, para mí el problema no es la asamblea. Este es un país presidencialista y sigue siendo un país presidencialista. El problema que estamos teniendo ahora mismo es que el presidente que tenemos no está mandando.
no está mandando. Desde el primer No día, lo está mandando, sentimos, no está no tiene mandando. una hoja de ruta. Si el Porque, presidente no hombre, está mandando, está ¿quién está bien. mandando, Chalito? Tú puedes hablar de la separación. Bueno, Es que no está mandando nadie. están Ah, bueno. Es que mandando los para mí ese es el Illuminatis de problema. Panamá, Aquí pues, estamos los Illuminatis al criollos. garete. Aquí cada cual está haciendo lo que cree mejor y como decimos, en política no hay silla vacía. Al presidente dejar el taburete vacío, ahí se están peleando quién se sienta allí. ¿Me entiendes? Exacto. Porque por un lado, en asamblea, pues Benicio dice yo soy el man. Por el otro lado, en el ejecutivo, el vicepresidente dice yo soy el man. Pero lo que está ocurriendo es que en realidad ninguno de ellos es el que está controlando esto. Entonces tú ves que en un momento dado un ministerio dice una cosa, el otro dice otra. O sea, hemos escuchado al viceministro de Comercio oponiéndose a un proyecto que el ministro de Comercio presentó a la Asamblea, sí. Sí, o Entonces, sea, es absurdo, me río porque entonces es tú absurdo, ni dices, siquiera están coordinados. sí, y tú oyes que el ministro de Turismo dice una cosa y el gobierno hace otra, y entonces dice el ministro de Exacto. Turismo, yo le voy a pedir al ministro de Salud que revise. Compa, pero si tú estás sentado en el gabinete, tú no te estás dando cuenta de todas las cosas que están pasando. Entonces, aquí hay una situación que para mí la raíz del problema es que en un sistema presidencialista como el que tenemos aquí en Panamá, si no hay presidente, todo lo demás se va al garete. Y esa es la realidad. No hay Mira, presidente hoy en día. El mira, presidente no está haciendo su papel. desde el primer día que yo escuché al presidente decir y repetir en varias entrevistas, y no sé qué, bueno, ellos que hagan su trabajo, cada uno que haga su trabajo. Yo interpreté eso como quien dice, yo voy por mi lado, ustedes vayan por el otro, y es lo que está pasando. No le interesa esto, no le interesa lo otro, nada más le interesa la ganadería. Pero mira, en la posición del Tribunal Electoral considero de que está adecuada, porque ellos dicen y recomiendan que preparar todo lo que es el esquema de las elecciones sería 5 de mayo del 2024, ¿no? Preparar ese esquema con la ley actual, sin hacer reformas, porque si hacen esas reformas van a desmejorar lo que hay. Entonces, la pregunta es, ¿hay tiempo? Ellos, sí, como dicen ellos, bueno, actuamos empezamos a funcionar porque tienen que prepararse con tiempo. Empezamos a trabajar desde ya con lo actual, olvidemos las reformas, pero habrá tiempo de hacer reformas a lo rápido, faltando de repente un año y algo de que te salgan, de que cambiaron las reformas electorales, entonces queda el tribunal enredado, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, bueno, creo que hay tiempo para hacer la reforma. Yo no tengo mucho más tiempo, yo sí tengo que retirarme ahorita, pero sí te diría, sí hay tiempo para recapacitar y hacer las cosas bien. Pero en Pero lo que no sí estoy de acuerdo desmejorarla. con el Tribunal Electoral es que si van a aprobar lo que están proponiendo ahora en el primer debate, mejor quedémonos con lo que está, ¿no? Porque lo que ellos están proponiendo es peor, es Yo puedo, desmejorar el sistema. yo puedo coincidir en esa situación que tú tienes, Chalito, en el sentido de que más vale malo conocido que bueno por conocer, y sobre todo si lo bueno es despreciable o es un retroceso en función de los intereses de la inmensa mayoría de los que están allí, porque reitero, los que están allí, y en eso incluyo a mucha gente de su colectivo, incluyéndolo de mi colectivo para ser autocrítico, ya están haciendo y pensando en función de su interés personal y no el interés del país, mucho menos en el interés de un concepto de nación. Entonces, yo, igual que tú, viendo el escenario que está, yo prefiero que las futuras elecciones que se vayan a dar en el 24 nos mantengamos con las mismas reglas del juego establecidas que se dieron en la elección anterior, dado de que si lo que viene, y yo lo que le he escuchado al diputado Vázquez y lo que te acabo de escuchar a ti, de que estamos utilizando, miren lo que acaba de decir Blandón, Chalito, en el caso de la diputada del CD, que ella está utilizando a este órgano del Estado
para efectos de su pelea interna en el CD, en el control del partido, en su pelea con el señor Rómulo Rux. Ella no le importa utilizar a un órgano del Estado porque el fin justifica los medios. Asimismo, nuestra gente tiene que ver que la inmensa mayoría que está en esa asamblea no le importa la población del Estado panameño, que son sus electores. Exacto. Están en función de su propio y exclusivo interés. Exacto. Y eso es lo que nuestra gente tiene que abrir los ojos frente al escenario que hoy estamos viviendo. Y yo le mandé a Alfonso Castillero casi 30 minutos de intervención del diputado Vázquez. A mí no me lo enviaste. También te lo mandé a ti, entre lo que hablaba del tema de cómo se pretende legalizar contribuciones de personas que hayan estado ligadas a actos de corrupción en contratación directa con el Estado o hayan estado ligados a actos de delitos contra la salud pública, específicamente en materia de drogas, para que sean donantes y legalizar las donaciones. Eso es vergonzoso. Sí, eso yo te iba a comentar, Martín. Blandón, bueno, salió. Se fue Blandón, se fue Chalito. Se fue Blandón, se fue, tiene agenda, le agradecemos la participación. Esperemos hacer un programa completo con él. Pero mira, sí te iba a ese punto, Martín. Esto lo está solicitando el diputado que empezó muy bien, pero ahora como que no sé, lo torcieron, puede ser, será. Pero ese mira, diputado que empezó muy bien. O sea, este que tú estás mencionando es un pelado, ¿no? Nuevo. Juan Diego. Sí, ¿no? Sí, él no empezó bien. Independiente. Yo lo escuché en la asamblea. Es como un Zulay versión hombre, pues, que peleando, hablando, bien. Pero mira, hay un amigo que dice, hey, a mí me gustaría trabajar en una aerolínea, hice todas las vainas, pero sabes que han pasado tantos años, yo creo que más de 10 años, o 15, o quizás 20. Y tú sabes que esos manes me dijeron que yo no puedo trabajar porque yo estuve preso después de tanto tiempo. O sea, por eso yo no puedo trabajar. Imagínate que una empresa, y así hay muchas otras empresas, que si tú has estado preso, tú no puedes trabajar. Por ejemplo, no sé, en estas... que andan cuidando plata en ciertas empresas. Entonces, ¿cómo este diputado va a pedir que las donaciones hechas por personas que hayan tenido en algunos años problemas relacionados con drogas sean aceptadas? Eso es de loco. Es importante hacerte la observación, Nicola. De tus palabras pareciera entenderse que eso lo está pidiendo Juan Diego. No, Juan Diego está siendo crítico a esa situación de quien lo ha solicitado. Ok. Entonces me corrijo. Había entendido mal. Había entendido que Juan Diego estaba proponiendo. O sea que él se está oponiendo. Es correcto. Ya vemos al diputado que se ha montado a su hermoso vehículo y ahora está desde su vehículo para no abandonar el programa. José Blandón nuevamente retornó al programa. Rápido, Flash. Gracias por estar con nosotros. Estábamos hablando, bueno, Martín, si quieres hacerle alguna pregunta, Blandón. Pregunté a Chalo, digo, oye, ven acá, el admirador número 1 que tiene Chalo es un gran amigo mío, se llama Herbert John. Pero no hay, pero sí, hay una persona que lo admira, pero lo estima muchísimo, que se llama Pacífico Escalona, el doctor Pacífico Escalona. Como no, este es mi hermano. Estima a Blandón muchísimo. Igual yo estimo a Pacífico también muchísimo y le envío un gran saludo. Y bueno, Herbert también. Hasta que Manuel Coy no le toque la puerta. Ay, a la vida. que se ríe. Blandón. Que él no va... Escúchame, Nico, espérate. Charo dice que Herbert y John no va para un ministerio. Que Herbert y John va a ser amigo del presidente nada más. ¿Qué más? Solamente.
Ese es Herbert John, el que no lo conoce, que lo compre, hombre. Un saludo para Herbert, un gran abrazo, hombre, buena persona y tranquilo. José Blandón, el tema que están tocando también como hablaba Martín, que el diputado, no recuerdo el nombre, Juan Diego Vázquez. Juan Diego Vázquez, yo había entendido mal, que le estaba proponiendo que las contribuciones o el aporte que haga una persona que en algún tiempo pudo haber tenido caso con la ley, pero ya está libre o algo, o sea, eso es algo absurdo. Eso es algo absurdo que alguien lo proponga, porque prácticamente tú me estás diciendo que acepte dinero de... O sea, está bien, yo salí, cumplí mi condena, ya no estoy en el narcotráfico, pero tengo a 7 amigos míos mucho más montados que yo y esos amigos me van a dar plata, van a cooperar y voy a poner. ¿Me explico? Así es, digo, afortunadamente esa es una de las modificaciones que echaron para atrás, pero nada quita que vuelvan a insistir en ella en segundo debate. Micrófono, papá. Y sí es preocupante, sobre todo cuando cada vez hay más ruido con el tema de la narcopolítica. O sea que cada vez que hemos visto mencionan casos eso... de gente que ha sido asesinada, Sí. narcotráfico. Sí, el ruido que hace con el tema de la narcopolítica, porque ya resulta sospechoso que haya gente vinculada al narcotráfico trabajando en asambleas, trabajando en alcaldías, y ahora entonces la asamblea proponga que gente juzgada por narcotráfico pueda donar a campañas. ¿Tú sabes qué es lo más triste de eso, Chalito? 1 más 1 es 2. ¿Tú sabes qué es lo más triste de eso, Chalito? Que esto Entonces, no es nuevo. Eso es que en el gobierno terriblemente grave para la democracia panameña, porque y es que además tienes que sumar las cosas. Estaban tratando de subir los montos del costo de campaña y de donaciones, y al mismo tiempo para permitir que gente que ha estado vinculada a narcotráfico pueda donar. Entonces, ¿quién está interesado en meter 2, 3, 4, 5 millones para sacar un presidente, o para sacar un alcalde, o para sacar diputados en asamblea? ¿Quién chinguea esa cantidad de plata? Pues, o gente que viene a hacer negocio con el gobierno, o gente que está en actividades delictivas y quiere la protección del gobierno. Exacto. Entonces, por eso es que es tan importante establecer límites a lo que se puede gastar en campañas. ¿Cuánto ¿Y quién considera puede usted? Exacto. ¿Cuánto consideras que puede ser una cantidad adecuada para establecer como límite? Bueno, mira, el límite que está en la ley ahora mismo para campañas presidenciales de donaciones privadas, ¿eh? Porque aparte es lo que te da el Tribunal Electoral del subsidio público, es 10 millones de dólares. En la reforma se estaba proponiendo bajarlo a 7.5 millones de dólares. Y esa cifra no es arbitraria, no es que lo que los candidatos presidenciales del 2019 declaramos haber recibido como donaciones privadas, entre todos, llegaba a 12 millones y pico de dólares. Siendo entre todos, siendo Nito Cortizo el que declaró haber recibido más, que fue aproximadamente 7.5 millones de dólares. O sea, nadie dijo que había recibido y gastado 10 millones de dólares como para que ahora el PRD pretendiera que se subiera el monto a 20 millones de dólares. Loquísimo. Entonces, lo que a mí me confirma eso en cierta forma es algo que nosotros venimos denunciando desde las elecciones, que hubo candidaturas que no respetaron ese monto, independientemente de lo que están declarando haber recibido, gastaron en la práctica mucho más, porque aquellos que tenemos experiencia en política y en lo que cuestan las cosas de la política, a mí no me echan el cuento de que se gastaron eso. Yo sé que se gastaron mucho más que eso, pero ahí el problema ha sido de fiscalización
por parte del Tribunal Electoral. El problema no se resuelve aumentando el monto para que ahora sí puedan declarar lo que de verdad recibieron, ¿no? Sino realmente ajustando la fiscalización. Usted que ha tenido tanta experiencia, yo no la tengo, pero considero que las cifras que estoy escuchando son altas. ¿Usted considera de que se necesita tanto dinero para poder hacer una campaña para diputado o una campaña para presidente, obviando la parte esta del regalo del zinc, de esto, de lo otro? ¿Usted cree que se necesita tanto o vale más una figura creíble, una figura que la gente quiera? Y pongo el ejemplo que yo creo que no va a volver a pasar. Pongo el ejemplo de Lombana. Yo no creo que Lombana haya tenido tanto billete y mira la cantidad de votos que sacó. O sea, ahí hay una prueba de que no se necesitan 20 millones de dólares. Bueno, pero es que, digo, ahí sí tengo que señalar que hubo una intereses económicos que controlan medios de comunicación que sí hicieron una campaña velada pro Lombana. Okay, y que okay. sí, y que es parte de la discusión de la reforma esta que están presentando, en alguna medida va dirigida hacia allá, porque cuando a ti te dan todos los días o todas las semanas tiempo aire en los noticieros para entrevistarte, allí también hay un tema de un costo. Correcto. O un aporte económico que te están haciendo tu campaña, porque si yo quiero pautar 30 segundos en un noticiero en campaña me cuesta $2,000, 30 segundos. Y si tú me invitas a hablar 20 minutos toda la semana, tú me estás regalando $40,000 a la semana. ¿Me explico? Entonces, sí hay una realidad de que lo que está pasando hoy en día es que los medios tienen su agenda. Eso sí es así. Totalmente. Ellos deciden a quién invitan y a quién no invitan de acuerdo a sus intereses. Pero Así ¿cómo se soluciona eso en muchos países? Por ejemplo, en Brasil, en tiempo de campaña, está regulado el tiempo aire que las candidaturas puedan tener. Y te dicen, a ti te toca, por decir algo, media hora todos los días. Tú decides cómo utilizas tu media hora. ¿Me explico? Entonces, lo que nosotros no podemos permitir, y hay que entender por qué los cambios que se hicieron en el quinquenio pasado. Porque nosotros en la campaña del 2014 vivimos una realidad donde el candidato oficialista, Mimito, en aquel entonces, la campaña de Mimito, no, a mí me puede decir Misael de lo que costó esa campaña, pero uno que sabe de campañas y de los costos, reitero, sabe que la campaña de Mimito no costó menos de $50 millones. un billete se fue. Sí, entonces, o sea, porque tú sacabas, todos los días había una cuña nueva de Mimito. Sí. Y saturado los medios, tú sacabas una cuña de Varela y salían 5 días de Mimito. Entonces, tú no puedes tener una situación en la que tú no tengas límites porque pasan ese tipo de abuso y cosas donde tú dices, en manos de quién quedan los candidatos si aquí es echa toda la plata que puedas. Entonces, de ahí es que surgió la iniciativa apoyada por el PRD en oposición, por los panameñistas en gobierno, de limitar el monto y decir no te puedes gastar más de tal cantidad y nadie puede dar más de tal cantidad. Entonces ahora el PRD en gobierno dice no, esa norma no me gusta porque ahora yo soy el que estoy en gobierno. O sea, es que eso no puede ser así. O sea, las normas tienen que ser generales y no importa en qué posición tú estés en oposición o estés en gobierno, las normas son las que son porque son buenas, no porque se te convienen o no te convienen. Sí. Blandón, una pregunta. ¿Tú consideras, cómo ves el panorama por ahora con respecto al tema del 2024? Porque al principio te escuché decir que, bueno, pues que muchos independientes salieron, etcétera. ¿Tú crees que las personas, vamos a suponer que José, bueno, y te pregunto, no sé si te estarán tratando de quitar la presidencia del partido, no sé cómo funciona eso o cómo está, pero supongamos que José Blandón
se pintó, hey, me voy, a mí todo el mundo me conoce, yo estaba aquí, yo he hecho esto, está bien, uno necesita una estructura de partido, perfecto, está bien, yo saco mi cuenta, tantos votaron del anulfismo, pero fueron menos de los inscritos, etcétera, etcétera. ¿Sabes qué? Yo, José Blandón, voy por fuera, pues, voy como independiente. ¿Tú crees que tú no puedes hacer eso? Pues tú puedes hacerlo perfectamente bien, porque ya hubo figuras como Lana Matilde, como Lombana, como el otro o sea que ya se sembró la semilla en Panamá. ¿Tú crees que pueda seguir esto? Mira, hablando del escenario del 2024, yo creo que es muy difícil predecir lo que va a pasar en el 2024 con la coyuntura actual que tenemos, en donde hay muchas cosas que están en conflicto y por definir. O sea, por ejemplo, la elección de los 2024 es una cosa con Ricardo Martinelli de candidato y es otra cosa sin Ricardo Martinelli de candidato. Muy cierto. Una cosa es cambio democrático con Rómulo Rux de presidente y otra cosa es cambio democrático con Yanibel Ábrego de presidenta. Yo creo que si bien Lombana ahora se benefició en la campaña pasada de decir que él era el antipartido, pero ahora él tiene un partido y va a haber 3 candidatos independientes, porque la candidatura independiente a presidente va a seguir existiendo, la posibilidad de que 3 personas digan, yo sí soy independiente, él no es independiente, fíjense que él abre su partido, él es ahora otro partido más, yo soy el real independiente, esa posibilidad está abierta de que surja una figura de aquí a las elecciones como independiente, y recordemos, hace 5 años atrás, en el 2016, ¿quién veía a Lombana de candidato para algo? Nadie. Nadie. ¿Me explico? Entonces, puede haber alguien ahora mismo que nadie está viendo que de aquí al 2024 surja como la figura que va a aglutinar en realidad el voto independiente, porque él o ella va a decir, yo sí soy independiente, yo no pertenezco a ningún partido. Entonces, todas esas cosas entran dentro del juego. La visión que tenemos como panameñistas es que nosotros tenemos que entender el mensaje que recibimos del electorado y en función de eso cambiamos la directiva en noviembre del 2019, cambiamos nuestros estatutos en marzo de este año, vamos a unas elecciones internas ahora en noviembre, el 21 de noviembre tenemos elecciones internas y el 23 de enero del próximo año la convención nacional para elegir un nuevo directorio nacional del partido, que ahora sí va a ser por los siguientes 5 años. Y hemos estado reajustándonos, reorganizándonos como partido, trayendo nuevas figuras al partido. Y ese proceso de renovación en el panameñismo ha llevado a que nosotros estemos ya a poco de ser el partido más grande de la oposición. Habíamos sido el segundo por los últimos 2 años. Cambio Democrático estaba por encima de nosotros, tenían más de 25,000 inscritos por arriba de nosotros. El viernes pasado estaban a 500 inscritos por arriba de nosotros. Y ese ha sido un trabajo fuerte que se ha hecho por todo el país de distintos dirigentes del Partido Panameñista. Entonces, aquí descartar partidos o figuras es muy temprano todavía. Sí. Yo creo que aquí hay mucho terreno por caminar todavía. Exacto, estoy de acuerdo contigo. Gracias por aclararme. Adelante, Martín. Antes que se vaya Chalito, y hay un aspecto que él tocó y que yo creo que es un aspecto que se tiene que corregir y que se ha dejado crecer por diferentes partidos y diferentes gobiernos o administraciones. Yo recuerdo al ministro de Gobierno, José Raúl Mulino, hablar de narcopolítica y de narcomafia, pero no lo vi ir a presentar ni nadie a exigirle que cumpliera con su rol legal y constitucional de poner en conocimiento de las autoridades lo que él conocía. Y él tenía una obligación de acuerdo al Código Judicial. Yo escuché y vi también al presidente Juan Carlos Varela decir lo propio, y creo que a otros miembros de su gabinete, pero nadie lo obligó. Y hoy tenemos situaciones y propuestas como esa
que a Dios gracias pues fue desechada, pero como dice Charlito Blandón, nada quita que en segundo debate se pueda insistir, porque si ellos en su debido momento advirtieron este tipo de situaciones y vemos casos recientemente, creo que hablaban, y me corrige Charlito Blandón, del cuñado de un diputado del Partido Panameñista presuntamente arrestado y presuntamente implicado en los hechos de balaceras en la avenida Fernández de Córdoba el fin de semana pasado. En días anteriores, una persona asesinada, supuestamente vinculada también a un diputado de mi partido, allá por el área de Panamá Oeste, y otros arrestados, choferes y demás, algunos involucrados en la planilla de la asamblea. ¿Por qué no se hizo nada en su debido momento? ¿Y por qué hemos dejado correr eso a tal nivel que hoy tenemos propuestas tan desatinadas y tan descabelladas para los que no andamos involucrados en ese tipo de situaciones, y que hoy pues son vergonzosas para ese órgano del Estado? Son preguntas que tenemos que hacernos, y son preguntas que te tienen que resolver, y que, como decía un amigo mío mañana pasado, cuando tratemos de detenerla va a sonar a represión, y ellos piensan que eso es correcto, que ese comportamiento está bien. Entonces, ¿cómo hacer frente a ese escenario? ¿Qué hacer? Son algunos de los aspectos que te dejan mucho que decir, y yo al igual, ¿qué va a pasar aquí al 24? Pues definitivamente es muy temprano, hay mucha agua todavía que tiene que correr debajo del puente, pero lo que nos tiene que preocupar es lo que está pasando hoy por hoy en la asamblea. Lo que nos tiene que preocupar definitivamente es el desgobierno que hoy por hoy tenemos, y que conlleva una corrupción desmesurada y generalizada, porque la gente siente que este está haciendo esto, y si este lo está haciendo, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Entonces, esto nos está llevando como país, como Estado, rabo al barranco, y eso es preocupante. Sí, mira, Martín, yo lo primero que quisiera aprovechar pues tu comentario para aclarar que en el caso del diputado panameñista Elías Vigil, que salió una publicación de Foco señalando que estaba detenido un cuñado de él vinculado al tiroteo en la Fernández de Córdoba. Quiero dejar claro pues que esa información era falsa. Foco retiró la publicación. No sé si Foco ha pedido disculpas o no. Creo que debiera hacerlo. Eso no lo hace. Hizo una acusación o un señalamiento que afectó la imagen del diputado, pues lo vinculó directa e indirectamente a narcotráfico, y resultó que esa información no era correcta. Como en su momento lo hicieron también con el representante Ricky Domínguez, cuando hubo el caso de las armas, que él tenía un arma que al final se comprobó que estaba debidamente registrada con su permiso, pero mencionaron que él lo habían detenido por tráfico internacional de armas. Locura. Cosa que era absolutamente falsa. Después retiraron también la publicación que habían hecho. Y Ricky menos que va a hacer eso. Sí, entonces, pero sí, yo sí creo que en el tema de la narcopolítica hay una realidad que no podemos negar, de gente que ha sido detenida o que han sido asesinadas por estar vinculadas a narcotráfico, y que ese es un tema que tenemos nosotros que enfrentar como país, y parte de lo que hay que hacer es el cambio constitucional, la reforma electoral, o sea, sacar de la política el poder tan fuerte del dinero, de forma tal de que haya gente que salga en razón del dinero que gasta. Porque entonces, cuando eso es así, entonces la posibilidad de que venga el narcotráfico a meter plata para sacar candidaturas es real, y representa, reitero, un riesgo enorme para el país. Ya tengo ahora sí que retirarme, y le pido disculpas. Sí, tenemos el tiempo. Esto, algo que quieras agregar. José Blandón con nosotros. Bueno, ya tuvo que salir, sabes que están los asistentes al lado. Dale, sí, voy ya. José Blandón con nosotros en el programa de hoy.
le agradecemos, bueno, no tuvimos el tiempo de agradecerles, lo agradecemos, o sea, lo dijimos al inicio del programa. Agradeceselo al aire, Pero, que a la una te va a escuchar para ver cómo la, terminaste. Si le fuimos a bombardear o qué, aprovechamos que te fue. No, hombre, no sea así, Martín. No, sí, ya nosotros al principio del programa lo que estoy buscando es que a las 4 de la tarde hay la transmisión de Trocha Abierta por, te digo, Por bueno, el canal de YouTube. así dice la gente, YouTube, ¿Por qué? no, YouTube, es RTV. Lo tengo No, aquí. RTV no, ETV. ¿Es ETV? Es como la película E.T. ETV Martín. Panamá.com. No, estoy chitreando con ese inglés de chitre. Oye, Martín, no, lo que sí te iba a... Ya, Cholo, el tiempo se fue ya. No, sí, ya se fue. Lo único que estaba buscando era la dirección exacta, por si acaso había. También estamos en Facebook. Facebook está en Trocha Abierta Panamá y en YouTube Trocha Abierta Panamá también. Martín, con el tema el tiempo se nos fue, pues. El tema del narcotráfico, mira, como lo que hizo Escobar. Escobar estaba que quería entrar, y así mismo puede estar pasando acá con personas que quizás tienen contacto. El tiempo bueno, se fue. se nos fue el tiempo, pues. Se acabó Trocha Abierta. Martín González, agradecido por tu participación el día de hoy. Un agrado, que tengas muy buen día, muy buena tarde. Nos vemos, señores. José Alfonso Castillero, mi nombre es Nicola Castillero. Estamos en La Exitosa. A continuación, Alternativa con Miguel Antonio Bernal, DJ Bolo in the Mix, in the house. También con nosotros. Buena tarde. Hemos presentado Trocha Abierta